nombre es Stephanie Rubicelli Carrasco Jarquín. Somos alumnos del grupo 311A de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. A continuación realizaremos la segunda práctica de la materia de Ingeniería Eléctrica impartida por el ingeniero Hugo Suárez Onofre. Mi nombre es Selene López Ortiz. Mi nombre es Ariok Darío López Martínez. Leyes de Kirchhoff. Decimos que un circuito está resuelto cuando se conoce la tensión en bornes de todos los elementos y la corriente que atraviesa cada uno de ellos. La ley de Ohm es una ecuación de gran importancia a la hora de determinar dichas soluciones. Sin embargo, puede que la ley de Ohm no sea suficiente para obtener una solución completa. Para esto, necesitamos utilizar otras dos relaciones algebraicas más importantes conocidas con el nombre de leyes de Kirchhoff para resolver la mayoría de los circuitos. Dichas leyes se conocen con el nombre de ley de Kirchhoff de las corrientes y de ley de Kirchhoff de las tensiones. Podemos enunciar la ley de Kirchhoff de las corrientes de la forma siguiente. La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo de un circuito es igual a 0. Para usar la ley de Kirchhoff de las corrientes debe asignarse a cada nodo del circuito un signo que indique la dirección de referencia. Asignar un signo positivo a una corriente que salga de un nodo requiere que asignemos un signo negativo a las corrientes que entren en el nodo. De la misma forma, si asignamos un signo negativo a una corriente que sale de un nodo, deberemos asignar un signo positivo a todas las corrientes que entren en el mismo. Ahora diremos la segunda ley, que es la ley de Kirchhoff de las tensiones. Dice: la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado en un circuito es igual a 0. Por utilizar la ley de Kirchhoff de las tensiones, deberemos asignar un signo que será la dirección de referencia a cada tensión de lazo. A medida que tracemos un camino cerrado, cada tensión aparecerá como un incremento o una caída en la dirección en la que tracemos el lazo. Asignar un signo positivo a un incremento de tensión requiere que asignemos un signo negativo a todas las caídas de tensión. De la misma forma, si asignamos un signo negativo a un incremento de tensión, deberemos asignar un signo positivo a todas las caídas de tensión. Es así como determinamos las leyes de Kirchhoff. Ya. A continuación vamos a calcular las corrientes de nuestro circuito. Vamos a empezar haciendo el análisis por mañas. Entonces tenemos nuestra primera corriente y nuestra segunda corriente. Y hacemos el análisis de la primera maña, que son 32 por I1 menos 22 I2 menos 5 volts. Esto va a ser igual a 0. Después hacemos el análisis de la segunda malla, que son 242 I2 menos 22 I1 más 5 volts, y esto va a ser igual a 0. Ahora, de la primera ecuación vamos a despejar a I2. Entonces despejamos de la primera I2 y nos queda que menos 22 I2 es igual a 5 más 5 menos 32 I1, de donde I2 es igual a 5 menos 32 I1 sobre menos 22. Luego, esta va a ser nuestra ecuación número 3. Sustituimos la ecuación 3 en la 2 y nos va a quedar lo siguiente: 242 por I2, pero I2 es 5 menos 32 y 1, entonces sustituimos 5 menos 32 y 1 sobre menos 22 menos 22 y 1 más 5 es igual a 0. Despejamos I1, entonces nos queda 242 por 5, nos queda menos 55 más 352
I1 menos 22 I1 más 5 es igual a 0. Desarrollando todo esto. Después sumamos los voltajes y las corrientes, que son menos 50 más 330 de I1 va a ser igual a 0. 330 de I1 es igual a 50, de donde I1 es igual a 50 sobre 330, de donde I1 es igual a 151 por 10 a la menos 3 amperes, o 151 miliamperes. Después sustituimos el valor de I1 para encontrar I2 en nuestra ecuación número 3. Entonces tenemos que I2 es igual a 5 menos 32 I1 sobre menos 22. Y sustituimos a I1. Entonces I2 es igual a 5 menos 151 por 10 a la menos 3 sobre menos 22, de donde I2, resolviendo las cuentas, haciendo las sumas y las divisiones correspondientes, obtenemos que I2 es igual a menos 6.88 microamperes. Este resultado negativo nos indica que esta corriente I3 va en este sentido, que pues, va en sentido contrario a nuestra corriente I2 de la malla. Ahora, por ley de voltajes de Kirchhoff, hacemos el análisis de este nodo de la malla. Lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff es que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. Entonces, en este punto entran estas dos corrientes, que es nuestra corriente I1, más nuestra corriente I2, igual a todas las que salen ahí, que es nuestra, aquí en I3, y van a ser igual a I2. Entonces, sustituimos lo que es I1 y I3, que calculamos previamente. Esta I2 de la malla es igual a la corriente I3, a menos la corriente I3. Entonces, sustituimos aquí nada más para encontrar I2. Entonces, I1, que es la misma que esa malla, que es I1, que fueron 1.151 por 10 a la menos 3 más 6.88 tiene que ser igual a I2, de donde nuestra corriente I2 es igual a 157.88 miliamperes. Entonces ya tenemos nuestro tercer resultado, por lo que las corrientes son I1 igual a 151 miliamperes, I2 es igual a 6.88 miliamperes y I2 es igual a 157.88 miliamperes. A continuación, calcularemos los voltajes que hay en cada uno de nuestros resistores en el circuito. Bueno, como nosotros sabemos, la corriente generada por esta fuente de 5 volts fluye en ese sentido, haciendo que este sea el polo positivo
y negativo de nuestro resistor. Por este lado tenemos la fuente también de 5 volts que fluye en ese sentido, que hace que sea el polo positivo y el negativo de nuestro resistor. Y al ser en este sentido las corrientes entran por el nodo, haciendo que esta sea la corriente que entra por el resistor de 22 ohms. Bueno, a continuación, por ley de Ohm, que expresa lo siguiente, calcularemos el voltaje que hay en cada uno de nuestros resistores o caídas de tensión. Bueno, para la resistencia de 10 ohms, nuestro voltaje será la corriente, que es igual a los datos que nos habían alojado en los cálculos anteriores, que es 151 mA para I1, 6.88 mA para I3 y 157.88 mA para la corriente I2. Bueno, entonces para calcular el voltaje en la resistencia de 10 ohms, pondremos el valor que le corresponde, que son 151 mA, por la resistencia que es de 10 ohms, alojándonos un resultado de 1.51 volts. Para la resistencia de 22 ohms, el voltaje será la corriente que le corresponde, que sería I2, que es 157.88 mA, por la resistencia que es de 22 ohms. Alojándonos un resultado de 3.47 volts. Para la resistencia de 220 ohms, el voltaje será igual a la corriente que le corresponde, que es 6.88 miliamperes por los 22 ohms, por los 220 ohms. Que es igual a 1.51 voltios. Bueno, ahora nosotros sabemos que por segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes de nuestras fuentes debe ser el mismo a la suma de voltajes de cada resistor o caída de tensión. Entonces nosotros comprobamos que nuestra fuente, que es de 5 volts, debe ser igual a la suma de los voltajes de cada resistor o caídas de tensión. Entonces para la de 10 tenemos que es 1.51 más el voltaje de este resistor, que es de 3.47, dándonos que esta igualdad es lo mismo, ya que los 5 volts es igual a 7 y 1, 8, 9, 4.98. Es un valor muy semejante a los 5 volts. Bueno, para la segunda malla tenemos que también los 5 volts. Esto es para la malla 1. Para la malla 2 tenemos que los 5 volts deben ser iguales a la suma de las caídas de tensión, que también es la de 22 ohms, que son 3.47 volts, más el voltaje de la de 220 ohms, que es igual a 1.51 voltios. Entonces tenemos que los 5 volts sí es muy semejante a lo que nos alojan los datos. Y esa sería mi explicación respecto a las resistencias de cada resistor y cómo se cumple la segunda ley de Kirchhoff. A continuación vamos a medir el voltaje y la corriente en las resistencias de 10 ohms
22 ohms y 220 ohms. Nuestro circuito cuenta con dos fuentes. La primera fuente es de 5 volts y la segunda es de 5 volts también. Ahora, el voltaje en la resistencia de 10 ohms es de 1.52 volts y una corriente de 151.52 miliamperes. El voltaje en la resistencia de 22 ohms es de 3.48 volts y cuenta con una corriente de 158.4 miliamperes. El voltaje en la resistencia de 220 ohms es de 1.52 volts y una corriente de 6.89 miliamperes. De más cerca se puede. Ya 1.9. ¿Qué cabeza, Selene? 2, 2.1, 2.2 volts y se supone que si le subo a 2.3 se tiene que quemar. Pon el dedo, Selene. Ah, sí, sonso. ¿Se lo pongo? A ver. ¿Está muy caliente? No. Bueno, sí. A ver, eso está 2.3. ¿Cuánto nos tenía que dar? 2.23. Ah, no manches. Ah, sí, está caliente. Entonces a lo mejor se subo a 2.4. Este es 2.5. Pero aún no se quema. Digamos un ratito para ver si se quema con 2.5. No. Voy a subir a 2.6. No. Lo voy a subir a 2.7. Esa ratita, ¿qué le pusiste que se quemó luego? Es como 4 y íbamos llegando a las 4 cuando... No. Vamos con 2.8. Nada. Vamos con 2.9. Sigue sin pasar nada.
2.3.1. No, no pasa nada. 3.2. Sigue sin quemarse. 3.3. Deja la resistencia, déjame cada resistencia. 3.3. 3.4, pero ya como que empezó a leer algo. 3.5. Ahí está. Ya, 3.5 y empezó a sacar uno. ¿Dónde? Yo ya vi un mito.